Buenas, mi nombre es Rosa, estudiante de Administración, mención Gerencia de la Universidad Fermín Toro del Núcleo Araure. Voy a hablarles sobre la metodología de cómo construir o diseñar un indicador de gestión. ¿Cómo construirlo? El indicador hace parte de la fase de planear. El paso 1 es ¿qué estás haciendo? Antes de medir es necesario seas consciente de las actividades que estás desarrollando, mucho mejor si las tienes caracterizado con el detalle de entrada y salida, es decir, la entrada, el producto y la salida del producto. El paso 2, definición de variables y formulación del cálculo. Define las variables que van a componer tu indicador, la relación que tendrán entre sí y con ello la forma de cálculo. Dicha relación estará dada por el tipo de información que deseas obtener. Así pues, un indicador puede ser absoluto, un número de que dimensiona un evento o fenómeno según su naturaleza. Razón es el coincidente entre dos cantidades que no tienen elementos comunes o cuentan con un atributo de diferencia. Dicho de otra forma, toma las unidades que cuentan con un atributo numerador frente a aquellas que no lo tienen, denominador. La tasa es el cociente entre las variables analizadas en un lugar y tiempo específico. Proporción es la relación entre la cantidad con elementos en común. Numerador, subconjunto y el total de unidades con o sin elementos en común. Dicho de otra forma, es una relación donde el numerador está incluido en el denominador. Variación fija dos elementos para establecer qué variación existe entre el uno y el otro. El paso 3. Seguramente tendrás una serie de indicadores ya planeados. El DANE es un organismo estadístico colombiano. El siguiente cuadro proviene de una guía de indicadores creada por el DANE y considerado que es apropiado para esta guía. En el cuadro se muestra el criterio de selección, la pertinencia, funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad y utilidad. La verificación. El indicador expresa que se quiere medir de forma clara y precisa. El indicador es monitoreable. La información del indicador está disponible. ¿De dónde provienen los datos? El indicador es relevante con lo que se quiere medir. Evaluamos entonces cada indicador con base en los criterios. En caso que nos quedemos sin suficientes indicadores, que es normal si se pasa, nuevamente ejecutamos el paso 1 y el paso 2. Paso 3. Definiendo las metas de un indicador. Realiza las siguientes consideraciones para que la definición de las metas de un indicador de gestión no todos aplican, pues esto dependerá de la empresa, proyecto o actividad. Fuente 5. La información y frecuencia de recolección. ¿De dónde proviene la información de los indicadores? ¿Cada cuánto se toma? ¿Cómo la vamos a recolectar? Por ejemplo, la información proviene de informes estatales y la obtienes a través del sitio web de Presidencia. La información se obtiene del grupo de personas evaluadas y se obtiene a través de encuestas y su análisis. La información proviene de las bases de datos del cliente y se obtiene por envío de correo electrónico mensual. Define además cada cuánto se va a recolectar la información, cada hora, día, semana o mes. Paso 6. Responsables del indicador. Define las distintas responsabilidades asociadas al indicador. ¿Quién trabaja para que se genere la información? ¿Quién recolecta la información? ¿Quién analiza la información? ¿Quién reporta o presenta la información del indicador? De esta manera se organizará mucho mejor esta metodología para que los indicadores de gestión lleguen a la empresa. Paso 7. ¿A quién está dirigida la información del indicador? Con base en el destinatario, puede ser posible que se modifique la frecuencia del cálculo del indicador o una presentación específica. El paso 8. Frecuencia del cálculo. ¿Cada cuánto se calcula el indicador? Esto dependerá del destinatario y de lo que se está midiendo. Por ejemplo, si son las ventas de una tienda, será pertinente hacer cálculos semanales o diarios. Si es un proyecto del gobierno, como la disminución de la pobreza en cierta ciudad de cierto país, será más pertinente hacer cálculos semestrales. No confundamos frecuencia de cálculo con frecuencia de recolección de información. Por ejemplo, para evidenciar el trabajo de un proveedor, puede ser conveniente calcular el indicador semestralmente. No obstante, vamos a recolectar la información del trabajo de ese proveedor
cuando pasen 6 meses de su labor. La ficha de indicadores. Aquí se especifica los elementos que componen cada indicador. Es útil porque se resumen todas las consideraciones tenidas en la planificación de los indicadores. Considera entonces si crees que es conveniente incluir los siguientes aspectos en dichos indicadores: nombre del indicador, sigla, objetivo, concepto, formulación del indicador, fuente de datos. De esta forma se calculan se mide mejor los indicadores de gestión para una empresa. Gracias.